Capítulo 4. El circuito anal emocional territorial. El segundo circuito, es decir, la red emocional territorial del cerebro, se ocupa por completo de la política del poder. Este circuito patriótico está integrado en todos los vertebrados y tiene tal vez unos 500 millones o 1.000 millones de años. En el hombre moderno parece estar centralizado en el tálamo, el viejo cerebro, y está vinculado con el sistema nervioso voluntario y los músculos. Este circuito aparece en cada recién nacido cuando el comando maestro del ADN envía moléculas mensajeras de ARN para activar la mutación de recién nacido a niño, que implica, en primer lugar, permanecer erecto, caminar, el dominio de la gravedad, la superación de los obstáculos físicos y aprender a manipular a los demás políticamente son los puntos más vulnerables en los que se produce la impronta y el condicionamiento más duro. Los músculos que realizan estas funciones son prácticamente programados y se convierten en reflejos crónicos de por vida, dependiendo como siempre de los accidentes del medio ambiente, es decir, lo que suceda en los puntos de vulnerabilidad neurológica. Este circuito se organizará a sí mismo, generando un papel dominante en el grupo o familia o un rol débil y sumiso. Sin entrar en una selva con los etólogos para darse cuenta, se puede observar este proceso de impresión propio de los mamíferos en cualquier camada de cachorros. Se puede determinar muy rápido qué es el líder, top dog, y quién se queda atrás, bottom dog. El estatus en el grupo o la tribu es asignado sobre la base preverbal del sistema de señalización kinestésica en que los reflejos musculares son cruciales. Todos los juegos emocionales o trucos que figuran en el popular juego psicológico del Dr. Eric Verme y sus análisis transaccional son huellas del segundo circuito o políticas mamíferas comunes. Extraído de mi novela El gato de Schrödinger, la mayoría de los primates domesticados de Terra no saben que fueron primates. Ellos pensaban que eran algo aparte y superior al resto del planeta. Incluso la columna de Benny Benedict, Un mes para ir, se basaba en esa ilusión. Benny había leído a Darwin una vez, en la universidad hace mucho tiempo, y había oído hablar de ciencias como la etología y la ecología, pero los hechos de la evolución nunca se habían hecho cercanos realmente para él. Él nunca pensó en sí mismo como un primate, nunca se dio cuenta que sus amigos y asociados eran primates. Sobre todo, nunca entendió que los machos alfa de Unistad eran líderes de las bandas típicas de los primates. Como resultado de esta incapacidad para ver lo obvio, Benny estaba constantemente alarmado y aterrorizado del comportamiento de sí mismo, sus amigos, asociados y sobre todo el de los machos alfa de la manada, ya que no sabía que era el comportamiento normal de los primates. Esto le parecía horrible. Dado que una gran cantidad de conducta de los primates se considera como algo horrible, la mayoría de los primates domesticados pasó la mayor parte de su tiempo tratando de ocultar lo que estaban haciendo. Algunos primates fueron atrapados por otros primates. Todos los primates vivían en el temor de ser descubiertos. Los que fueron atrapados fueron llamados mierdas malas. El término mierda mala fue una expresión profunda de la psicología de los primates. Por ejemplo, una primate salvaje, una chimpancé, que aprendió el lenguaje de señas por dos primates domesticados, científicos,
espontáneamente juntó los signos de mierda y científico, para describir un científico que no le gustaba. Ella lo llamaba científico de mierda. También juntó los signos de mierda y chimpancé, para otro chimpancé que no le gustaba. Ella lo llamó chimpancé de mierda. Los primates domesticados se dicen entre sí: eres una mierda a menudo. Esta metáfora era profunda en la psicología de los primates, porque ellos marcan su territorio con excrementos y a veces se arrojan excreciones el uno al otro cuando disputan por territorio. Un primate escribió un libro largo describiendo con lujo de detalles cómo sus enemigos políticos debían ser castigados. Imaginó un enorme agujero en el suelo con llamas, humo y ríos de mierda. Este primate se llamaba Dante Alighieri. Otro primate escribió que cada bebé primate pasa por una etapa en que es susceptible en modo particular a la biosupervivencia, es decir, los alimentos, es decir, el pecho de su madre. Él llamó a esto la fase oral. Dijo que el niño luego llega a una etapa de aprendizaje de la política mamífera, es decir, reconocer al padre, macho alfa, su autoridad y demandas territoriales. Él llamó a con una idea que algunos primates compartieron, la fase anal. Este primate se llamaba Freud. Él había tomado su propio sistema nervioso y examinó sus circuitos, periódicamente alterando su estructura con neuroquímicos. Entre los insultos anales intercambiados por los primates domesticados cuando luchaban por su espacio estaban: métetelo por el culo, me cago en tal cosa, estás lleno de mierda, entre otros. Uno de los machos alfa más admirados en el reino de los francos era el general Cambronne. Él se ganó esta adulación por la respuesta que dio cuando se le pidió rendirse en Waterloo. Merde, fue la respuesta que dio Cambronne. La palabra petardo significa una especie de fuego artificial. Viene de la misma raíz que pedo. La mentalidad del general Cambronne era típica de los machos alfa de la casta militar. Cuando los primates iban a la guerra o se violentaban de otras maneras, ellos siempre decían que estaban a punto de hacer mierda al enemigo. También hablaban de cagarse a los demás. El reflejo estándar de autoridad en el circuito emocional territorial lleva a engrosar los músculos y a aullar. Encontrarás esto entre las aves, los mamíferos y en la reunión del directorio de tu banco local. El reflejo de sumisión es empequeñecer los músculos, bajar la cabeza y arrastrarse. Vas a encontrar esto entre los perros, primates, aves y empleados que deseen mantener sus puestos de trabajo. Si el primer circuito, biosupervivencia, es impreso principalmente por la madre, el segundo circuito, emocional territorial, es principalmente impreso por el padre, el macho alfa más cercano. Se ha propuesto por el sociólogo G. Rattray Taylor que las sociedades oscilan ida y vuelta entre periodos matriarcales en los que predominan los valores maternales orales y periodos patriarcales en los que va en ascenso los valores paternales anales. Sea o no que las sociedades oscilen entre estos dos extremos, como Taylor afirma, las personas sí lo hacen. Estas no son más que las consecuencias de a. Que tengan la mayor huella en el circuito de biosupervivencia oral, matriarcal, o b. Que tengan la mayor huella en el circuito territorial anal, patriarcal. En términos prehetetológicos, el circuito emocional territorial es lo que habitualmente llamamos ego,
El ego es simplemente el reconocimiento mamífero de su situación en el grupo. Es un rol, como los sociólogos dicen, un circuito cerebral único que hierra para todo el yo, el aparato del cerebro, la mente. El egoísta se comporta como un niño de 2 años. En el dicho común, porque el ego es la impronta de la etapa donde comienzas a dar tus primeros pasos y aprendes a ir al baño. La cuestión de cuán humano puede ser un animal, sobre todo un perro mascota o gato, no deja de separar a los científicos de los inexpertos y también entre los mismos científicos. En términos de la presente teoría, las diferencias entre los primates domésticos, humanos y otros animales domésticos son prácticamente nulas. Mientras estemos hablando solo de los 2 primeros circuitos, como la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su tiempo en estos circuitos primitivos, las diferencias son casi siempre mucho menos evidentes que las similitudes. Las diferencias reales comienzan una vez que aparece el tercer circuito semántico. La mayoría de los mamíferos marcan su territorio con excreciones. Los primates domésticos marcan sus territorios con excreciones escritas en papel y tinta. Por ejemplo, los entrenadores de perros novatos siempre cometen el error de usar demasiadas palabras. Debido a que el perro es tan humano de muchas maneras, los caninos, como los primates, son grandes imitadores. El novato les atribuye demasiada humanidad. El perro promedio tiene un promedio de vocabulario de unas 150 palabras, y dentro de ese universo semántico es muy brillante. Es muy fácil de enseñar a un perro el sentido de sit, siéntate, ataca, etc. Y el perro aprenderá el significado de caminar y comida, incluso sin que se lo trates de enseñar. El problema comienza cuando el novato espera que el perro entienda algo así como: no, Fritz, en cualquier otro lugar en el dormitorio, pero no en la cama. Incluso un humano que no sea hispanohablante no lo entendería, o quizás comprendería vagamente. El perro se da por vencido respecto a tales indicaciones y adivina lo que puede gracias a su mamífero e inconsciente lenguaje corporal. La comprensión de estas distinciones puede mejorar considerablemente nuestra comunicación primate-canina. Por ejemplo, mi esposa, una socióloga, entrenó a nuestro perro, Colmillo, a no mendigar en la mesa de la manera más directa en el lenguaje mamífero posible. Ella simplemente le gruñó las primeras veces que se le acercó mientras ella estaba comiendo. Ella había leído sobre etología, por supuesto. Colmillo entendió plenamente. Pronto aprendió a evitar la mesa mientras los líderes de la manada, mi esposa y yo, estábamos comiendo. Sus programas genéticos le dijeron que nosotros éramos los perros grandes, o lo más parecido a los perros grandes que pudo encontrar en ese medio ambiente. Los perros, como los lobos, tienen un programa genético sobre no molestar a los perros grandes mientras estén comiendo. El gruñido le dijo a él todo lo que necesitaba saber acerca de los parámetros locales de esa regla. Colmillo, por cierto, era una mezcla entre Dachshund y Labrador, y de aspecto extraño a la mayoría de los seres humanos. La gente me paraba en la calle mientras yo lo estaba paseando y me preguntaba: ¿qué es eso? Las personas, en casos extremos, que tienen la mayor impronta en este circuito territorial emocional, tienden a ser
musculotónicos, es decir, que poseen la mayor parte de su atención y energía en los sistemas musculares de ataque-defensa y tienen una contextura entre mediana y grande, lo suficientemente como para ser difíciles de derribar, pero además lo suficientemente ligeros como para ser rápidos y vigorosos. A menudo se convierten en levantadores de pesas o fisicoculturistas y tienen una absorción extraordinaria para demostrar su fuerza. Aún dándose la mano con ellos aparece el mensaje de que no están intercambiando amistad, sino demostrando poder. La mayoría de las sociedades de este tipo derivan a lo militar, y sus propensiones son objeto de un uso etológico adecuado, defendiendo los territorios tribales. La orientación anal de este circuito explica la rareza del discurso militar observado en primer lugar por Norman Mailer. Culo significa uno mismo en su totalidad y mierda quiere decir todas las circunstancias que estén en derredor. La impresión afecta al sistema nervioso. El sistema nervioso afecta a todo el cuerpo. El segundo circuito emocional territorial crea un espacio social bidimensional en relación al primer circuito de avance-retiro. La cuadrícula de los circuitos 1 y 2 genera 4 cuadrantes. Tenga en cuenta que la fuerza hostil, el tirano, se inclina a la retirada paranoide. Él debe gobernar, pero también tiene miedo. Por ejemplo, la carrera de Hitler, Stalin, Howard Hughes, etc., y los inaccesibles Castillo y Corte en alegorías de Kafka. Tenga en cuenta también que el neurótico dependiente no se retira, él o ella avanza sobre usted, exige el cumplimiento de las necesidades emocionales, impresiones. Estos 4 cuadrantes se han conocido desde los albores de la autoconciencia, por ejemplo, en la terminología de la época medieval y su psicología de humores. Estos 4 tipos de impresión eran conocidos como humor bilioso, fuerza hostil; humor sanguinario, fuerza amigable; humor colérico, debilidad hostil; humor flemático, debilidad amigable. En el sentido de las agujas del reloj, el tipo sanguinario, fuerza amigable, fue identificado con el arquetipo del león y el elemento fuego. El león, debido a la dignidad de estos grandes felinos, representa algo bueno, fuerza, y el fuego representa el poder. El tipo flemático, debilidad amigable, se identificó con el arquetipo ángel y el elemento agua. Estas personas son muy sensibles a la lucha y van con la corriente. Los tipos coléricos se identificaron con el arquetipo del toro, sospecha, truculencia, paranoia, y el elemento tierra por lentitud y estupidez. Esta es la tradicional posición de las razas derrotadas frente a sus conquistadores. Los tipos biliosos, fuerza hostil, se identificaron con el arquetipo del águila, símbolo de la Roma imperial, la familia real alemana, etc. Y el elemento aire, el aire probablemente significa cielo, ya que estos tipos parecen grandes y poderosos. Estos símbolos se remontan muy lejanos en el tiempo. Los cabalistas los encontraban en el Antiguo Testamento, donde de hecho el león, ángel, toro, águila aparece en Ezequiel. Se encuentran constantemente en el arte católico asociados con los 4 evangelistas: Mateo, ángel; León, Marcos; Lucas, toro; Juan, águila. Y aparecen en todos los diseños de las cartas del tarot, tanto medievales como modernas. Estos son los 4 viejos
en Finneganswijk. Matt Gregory, debido a que su apellido contiene el ego, es igual al ángel. Marcus León es igual al león. Lucas Typer es Taur, el toro. Johnny McDougall es igual a Ougal, el águila. En el inteligente lenguaje del popular sistema de análisis transaccional, estos 4 tipos de improntas se clasifican en las 4 secuencias básicas, a saber: humor bilioso, fuerza hostil, yo estoy bien, tú estás mal. Humor sanguinario, fuerza amigable, yo estoy bien, tú estás bien. Humor colérico, debilidad hostil, yo estoy mal, tú estás mal. Humor flemático, debilidad amigable, yo estoy mal, tú estás bien. Es el tipo flemático, debilidad amigable, neurótico dependiente, el que por lo general acude al consultorio del psicoterapeuta buscando reimprimirse voluntariamente. Ellos no están bien, pero tienen gran fe en que el terapeuta está bien. El bilioso, fuerza hostil y colérico, debilidad hostil, llegan a la terapia solo porque sus conocidos o familias, o más comúnmente una corte legal, le ha ordenado tratar de reimprimir sus hostilidades compulsivas. El tipo sanguinario, fuerza amigable, casi nunca llega a la psicoterapia. Él o ella están satisfechos con su vida y también con el resto de la sociedad. No obstante, pueden llegar a una situación donde necesiten terapia de algún tipo, simplemente porque pueden llegar a tomar demasiada responsabilidad y llevar muchas cargas encima. Por lo general, van con los terapeutas solo si los envían allí por un médico general que ha intuido de dónde provienen las úlceras de este paciente. Este sistema no está destinado a ser rígido o da a entender que solo hay 4 tipos de robots humanoides. Los circuitos posteriores, aún no discutidos, modifican todo esto considerablemente. Algunas huellas son borrosas, cubren 2 o más cuadrantes en parte, y todos somos capaces de hacer un cambio repentino en el cerebro. También es importante darse cuenta de que los 4 arquetipos están únicamente por comodidad, como testigo de su reaparición en el análisis transaccional, pero su conexión histórica con león, ángel, toro, águila, ni siquiera es reconocida. Además, cada cuadrante se puede subdividir en muchos más detalles, si es necesario, con fines de diagnóstico. Por ejemplo, la prueba psicológica más utilizada en este país es la Red Interpersonal de Leary, 1957, que divide a los 4 cuadrantes en 16 subcuadrantes y permite graduar cada uno de ellos en términos de tendencia moderna, moderada a excesiva, según se comporten. En las coordenadas de las categorías de Leary, las improntas moderadas van hacia el centro y las fuertes o casos extremos están hacia el perímetro. Pero lo que es medido sigue siendo básicamente la forma en que los 2 primeros circuitos, oral, biosupervivencia y anal territorial, han sido impresos. Para aclarar esto un poco más, imagine que 4 bebés nacieron en el mismo instante en el hospital Juan J. Boskowitz, pueblo de Eni, planeta Tierra. Volvemos 20 años más tarde y nos encontramos con que cada uno de ellos tiene una personalidad y un estilo de vida diferente. Un problema para los astrólogos, pero dejémoslo pasar. Para hacernos las cosas más fáciles, ellos se clasifican en los 4 cuadrantes. El sujeto número 1 es responsable, sobreconvencional, sanguinario. Todo el mundo está de acuerdo en que él o ella es generalmente un ser querido, un o una líder de la comunidad, cooperador, considerado, amable y exitoso. Algunos incluso podrían decir
que consiente a las personas. Todo lo perdona, está de acuerdo con todo el mundo y goza de autocontrol, donde los otros no pueden gobernarse a sí mismos. El noble león. Esta persona puede ser, y probablemente lo es, un robot total, es decir, si él o ella no puede dar órdenes de manera estricta, nunca es capaz de poner en duda a los demás, nunca es egocéntrica, etc. Entonces, ha impreso mecánicamente el primer cuadrante, la fuerza amigable. Por otro lado, si él o ella es capaz de salir del primer cuadrante en situaciones de fuerza mayor, ejercer hostilidad contra el moderador o depredador, admitiendo debilidad cuando está abrumado, tiene un condicionamiento impreso muy marcado por yo estoy bien, tú estás bien, pero no está totalmente robotizado por este. El sujeto número 2, después de los mismos 20 años de impresión y condicionamiento, llegó al cuadrante 2, debilidad amigable, flemático. Él o ella es autocrítico, tímido, fácil de dirigir, sin espinas y siempre buscando a alguien que se haga cargo y dé órdenes. El ángel terrenal o en el simbolismo moderno el niño flor. Una vez más, este condicionamiento puede ser totalmente robótico o puede haber flexibilidad suficiente para que la persona vaya a otro cuadrante cuando sea necesario. El sujeto número 3 llegó totalmente robotizado o con alguna leve flexibilidad al cuadrante 3, la debilidad hostil, colérico. Él o ella desconfía de todo el mundo, se rebela contra todo, habla constantemente en sarcasmos, se queja todo el tiempo y es generalmente amargado, resentido y paranoico hasta cierto punto. El osco toro. El sujeto número 4 ha llegado al cuadrante 4, fuerza hostil, bilioso, y es considerado como un mandón, frío, insensible, dictatorial, engreído, jactancioso, etc., pero aún así un buen líder. El águila imperial. La ironía y la tragedia de la vida humana es que ninguno de estos sujetos es consciente en absoluto de su robotización. Cada uno te explicaría, destendidamente y con gran convicción, el porqué de cada uno de estos reflejos robóticos repetidos sin cesar, que según ellos son causados por las situaciones alrededor, es decir, por el mal comportamiento de otras personas. Lo que piensa el pensador, el demostrador lo comprueba. Por lo tanto, si usted pone a estos 4 primates en una isla desierta, puede predecir con casi tanta certeza como un químico, diciéndonos lo que pasará si los 4 elementos se combinan, que los sujetos número 1 y número 4, fuerza amigable y fuerza hostil, tratarán de hacerse cargo. El número 1 para ayudar a los demás, el número 4 porque no puede imaginar a nadie más en el control. El número 1 se someterá al 4, porque quiere que las cosas fluyan sin problemas por el bien de todos, y que nunca serán armoniosas si el número 4 no está a la cabeza. Al número 2, debilidad amigable, no le importa si el número 1 o el número 4 encabezan el grupo, con tal de que alguien más tome las decisiones. Y el número 3 se quejará todo el tiempo, no importa quién esté a cargo, mientras que hábilmente sigue evitando cualquier acción que requiera tomar alguna responsabilidad. Las mismas decisiones políticas serían efectuadas por 4 chimpancés o 4 perros, si tienen la impresión de 4 cuadrantes divididos por igual, como en nuestro ejemplo hipotético. Los sociobiólogos, como son muy conscientes de estos 4 cuadrantes, tanto en las sociedades humanas como en los animales,
afirman que cada organismo nace con una predisposición genética para asumir uno de estos roles. Los críticos de la sociobiología, que son liberales dogmáticos, denuncian esta idea considerándola monstruosa. No vamos a tratar de decidir aquí tan difícil asunto, ya que cualquier intento de dilucidar qué aspectos del comportamiento son genéticos y cuáles se aprenden después del nacimiento siempre terminan en metafísica ideológica, por la ausencia de datos reales. Decimos simplemente que, nazcamos o no con una predisposición para un cuadrante, todos los organismos nacen con una predisposición de vulnerabilidad de impresión, y la impronta, una vez puesta en circuitos neurales, actúa robóticamente al igual que cualquier condicionamiento genético. Cómo cambiar estas impresiones será discutido a medida que avancemos. Los ejercicios en cada capítulo están destinados a hacer estas improntas un poco menos rígidas, más flexibles. Los dos primeros cuadrantes de la red de Leary, fuerza amigable y fuerza hostil, corresponden aproximadamente a lo que Nietzsche llamó Ehrenmoral, la ética de las clases dominantes. De hecho, la fuerza hostil es la encarnación de la bestia rubia, de Nietzsche, el tipo primitivo del conquistador pirata que encontramos en los albores de cada civilización. Esto es lo que Nietzsche también llamado el animal o la forma no sublimada de la voluntad de poder. La fuerza amigable, por otra parte, no corresponde a la sublimada voluntad de poder de Nietzsche, salvo muy ligeramente. Para saberlo, tendremos que esperar hasta que lleguemos al circuito quinto neurosomático, la etapa de la evolución consciente. Los dos cuadrantes inferiores, debilidad amigable y debilidad hostil, corresponden a la escalad moral de Nietzsche, la ética de esclavos, siervos, castas menores o personas de clase inferior en todas partes. El concepto de Nietzsche de resentimiento, la venganza como motivo oculto dentro de las filosofías altruistas, afirma que hay un elemento de hostilidad incluso dentro del sitio de debilidad amigable de la red, es decir, en la convencional ética cristiana, como lo ejemplifica la imagen de Dulce Jesús, manso y humilde. En esta paradoja, la debilidad amigable es una debilidad hostil encubierta. El niño flor es un potencial robot asesino. Vuelve a aparecer en el lenguaje clínico moderno en el concepto de pasivo-agresivo. Los ocultistas, en su jerga extraña, describen estos tipos como vampiros psíquicos. Por ello, Nietzsche afirma que San Pablo había destruido el Evangelio, Evangel, buenas noticias de Jesús, y lo reemplazó por un disangel, malas noticias. El Evangelio de Jesús, como Nietzsche lo vio, fue la sublimada voluntad de poder, el camino de la evolución consciente de superhumanidad. La disangel, es decir, las malas noticias creadas por San Pablo, eran tradicionalmente esclavad moral. Esclavos, obedeced a vuestros amos, pero alimenten su resentimiento con la firme convicción de que ustedes son buenos y ellos malos, y que finalmente tendrán el placer de verlos arder en el infierno para siempre. El mismo análisis aparece en esta inolvidable copla de la inteligencia comunista en la década de 1930. Es interesante darse cuenta que Nietzsche redujo el lenguaje psicológico de sus libros mientras avanzaba y lo reemplazó con un lenguaje fisiológico. Por ejemplo, en sus obras posteriores como El Anticristo, el resentimiento en la moral de esclavos, cristianismo convencional, es diagnosticado como una reacción característica fisiológica de determinados tipos físicos. Nietzsche iba en el camino correcto.
pero careciendo de la neurología, buscó la fase física de estos procesos solo en la genética. La teoría de las improntas sugiere, por el contrario, que tales reflejos fisiológicos de inferioridad son creados por desencadenantes específicos en momentos tempranos de vulnerabilidad de impresión. Pero, sin embargo, estas influyen a todo el cuerpo a la vez y por lo tanto son fisiológicas. Cualquier actor profesional lo sabe y su cuerpo cambia físicamente si está representando a un personaje fuerte o si está representando a un personaje débil. Rod Steiger, en particular, en realidad parece ser más alto o más bajo, dependiendo si está representando a un líder o a una persona de bajo estatus. Recuerda una vez más que todas estas categorías son para nuestra conveniencia y que la naturaleza no ha empleado los límites definidos que usamos en nuestros modelos de esta. Así, en el esquema de Leary de 1957 podemos subdividir aún más nuestros 4 tipos en 16 tipos con 4 grados de cada uno, para un total de 64 subtipos. En la siguiente sección, para simplificar lo que puede parecer demasiado complejo, vamos a reducir todo de nuevo solo para llegar a las interacciones de los 2 primeros circuitos. Cualquier sistema para descubrir el comportamiento humano debe ser lo suficientemente flexible como para extenderse de manera indefinida, y también debe conservar el sentido inicial cuando se reduce de nuevo a sus fundamentos. Ya que todos tenemos un circuito territorial emocional, necesitamos ejercitarlo a diario. Jugar con los niños es un buen ejercicio, especialmente si juegas con grupos grandes, en cuyo caso tendrás que arbitrar disputas territoriales mamíferas, nadar, correr o lo que se te ocurra que sea bueno para mantener los músculos con la sensación de que estás tratando de matarlos de hambre. Tratar de analizar el estado emocional de otra persona es uno de los mejores ejercicios para este circuito, y es muy educativo en general. Se activan los centros ubicados en el tálamo, donde el lenguaje corporal comunica señales emocionales. Un buen general utiliza este circuito para darse cuenta de lo que el general enemigo está planificando. Una buena madre lo utiliza a la inversa, para averiguar qué significa el llanto de su bebé en cada caso particular. El trabajo avanzado con este circuito involucra algunos de los riesgos en las relaciones personales, que incluyen juegos como el aprender a intimidar a alguien si es que nunca ha podido hacerlo antes, aprender a comportarse dócilmente si usted nunca ha sido capaz de hacer eso antes, y aprender a expresar la ira de manera apropiada y dejarla ir cuando ya no sea necesario. Será observado por los lectores reflexivos o visualmente orientados que cada tipo extremo puede ser expresado en la red de Leary como trozos de un pastel fuera del centro. Obviamente, una persona idealmente equilibrada, es decir, no robotizada y capaz de adaptarse a las circunstancias que vayan surgiendo, no sería tan descentrada. Tal persona sería capaz de moverse un poco en cada cuadrante, de acuerdo a los tiempos y estaciones, como dicen los chinos, pero básicamente manteniéndose centrado entre todos ellos. Ella o él pueden ser graficados como un círculo. El círculo central oscuro representa la individual diamantina de este ideal de persona, alejada de improntas robóticas. El círculo gris representa la capacidad de salir de cada cuadrante en tiempos en que sea necesario. Los círculos de este tipo, llamado mandalas, son ampliamente utilizados para la meditación en la tradición budista. Con frecuencia son acorralados por 4 demonios que,
evidentemente, como el león occidental, el toro, el ángel y el águila, representan los extremos que deben evitarse. Ejercicios. Número 1. Siempre que conozcas a un hombre o una mujer joven, pregúntate conscientemente: en un combate mano a mano, ¿podría yo ganarle? A continuación, trata de determinar qué parte de tu comportamiento está basado en una pregunta inconsciente y responde esto a través del lenguaje corporal preverbal. Número 2. Emborráchate. Y mientras ruges y le pegas a la mesa, dile a todo el mundo en voz alta lo tontos y pendejos que son. Los opiáceos y las pequeñas dosis de alcohol parecen desencadenar neurotransmisores característicos del circuito 1. Las grandes dosis de alcohol a menudo invierten esta tendencia y activan neurotransmisores característicos de lucha territorial. Ten en cuenta cómo aumenta el vocabulario anal de los borrachos hostiles a medida que también lo hace la ingesta de alcohol. Número 3. Consigue un libro sobre meditación. Practica en 2 sesiones de 15 minutos todos los días durante un mes. Y luego ve donde alguien que siempre se las arregle para molestarte o hacerte actuar a la defensiva. Ve si ellos aún pueden activar los botones de retiro territorial. Número 4. Pasa un fin de semana en un grupo de encuentro. Durante la primera mitad del primer día, trata de intuir de qué cuadrante es cada participante que viene. Número 5. Ve a ver leones en el zoológico. Estudia a los leones hasta que sientas que realmente entiendes su realidad túnel. Número 6. Alquila un video del tipo de comedia que les gusta a los niños pequeños, como Los Tres Chiflados, Abbott y Costello, etc. Observa con cuidado y piensa qué función cumple este humor, pero no cometas la negligencia de reírte de ti mismo. Número 7. Pasa todo el domingo viendo espectáculos con animales en la televisión. Fuma marihuana para hacerlo si esto es permisible para ti. A continuación, ve a la oficina al día siguiente y observa la jerarquía del grupo de primates con cuidado, cuidadosamente, como si fueras un científico.